Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos Claro, como siempre contentas, emocionadas de estar aquí con ustedes y agradecidas por sus comentarios, likes, sugerencias, todo lo que nos han compartido desde el primer día hasta hoy. El capítulo pasado, ¿qué tal, Un éxito, a mí me encantó. A mí también. O sea, sé que estuvimos muy emocionadas. Hola, buenos días, soy Sol. Estuvimos Pueden ser bastante tarde, emocionadas. la gente lo puede ver a cualquier hora. Yo me siento hoy de Puedes buenos dar un días. buenas a secas. Les regalo mis buenos días, ok. que soy como toda luz y toda paz. ¡Ay, soy luz! Ok. Pues, no se lo notaste, estábamos como súper emocionadas, ¿no? Las Sí, dos. descompensadas. No, bien, No, reguladas, emocionadas, sí. emocionadas, reguladas. ¿Cómo estás? Yo muy contenta porque hoy otra vez trajimos a un súper invitado que teníamos agendado desde hace 6 meses para que pudiese venir hoy porque su agenda es muy ocupada. Sí, y lo hemos visto. A ver, ¿será que ya? Para que se presente, ¿no? Tiene nombre de, ¿saben? Sí, de tiene nombre telenovela. de novela de Televisa, ¿verdad? ¿Cómo está estás, el doctor Luis Ángel? Morones? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El doc lo invitamos para poder hablar un poco sobre la situación COVID desde su inicio hasta hoy y cómo ha impactado a nivel social, a nivel profesional, emocional. Y el doc tiene una experiencia increíble con los casos COVID, incluso aquí, espacio publicitario, me atendió a mí en aquel entonces y lo hizo increíble, así que llámenlo si tienen alguna situación. Les vamos a dejar en las placas. En las placas, plucas, el cosito que va aquí abajo, para que lo puedan seguir y lo puedan hablar si necesitan algo. Entonces vamos a comenzar. Doc, nos gustaría que te presentaras un poco de qué haces, tu experiencia, cuál es tu rama, tu expertise. Cuéntanos. Muy bien. Bueno, pues primero mi nombre completo, soy el doctor Luis Ángel Morones Sánchez. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina. O sea, la UNAM. O sea, la UNAM. Ah, exacto. La mejor, no existe otra. Por No, supuesto. no es cierto. Bueno, la verdad. Sí existen muchas, Sí, pero es muy bueno. No, tienes un excelente punto. Sí, no, sí. te respaldamos, ¿eh? Sí, son muy buenas, somos muy buenas. Sí, la verdad sí. Y bueno, soy médico general. En cuanto a la pandemia, pues me tocó desde un inicio. Atender muchos casos, ¿no? Sí, Viste sí. muchos casos COVID. Sí, justo desde que llegó en abril Sí. del 2020. Del 2020. Llegó en abril del 2020 y desde un inicio empecé a trabajar. Cuando muchos se escondieron, me tocó ver que muchos dijeron, no, yo cierro mi consultorio. A ver, yo también lo vi. Yo decidí abrirlo, dije, no, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué dejar a la gente desamparada? O sea, no está bien. En muchos los entendí, o sea, diabéticos, hipertensos, ok, comprendí la situación de muchos médicos. Con esos perfiles, Claro, ¿no? con un perfil de edad De riesgo. avanzada y Claro. riesgo, ok. Pero otros jóvenes que decidieron, mejor me oculto, pues como que no No iba. es tan ético también. O sea, entiendo el miedo. El miedo es humano, es que sí pero era mucho temor, o sea, la verdad es que durante este tiempo ver morir mucha gente es impresionante. Es que fue una batalla fue una guerra, más muertos que una guerra. sí, con un enemigo invisible, porque siquiera en las guerras sabes contra quién estás luchando. Así es. Aquí fue un enemigo invisible y realmente si en la guerra habían personas que hacían lo que hacían para no ir, ¿no? ¿Sabes? Inventaban enfermedades, tragaban algodón. O sea, estos casos de no voy a ir a la guerra, me imagino aquí los médicos de, mira, no sé a qué nos estamos exponiendo, yo tengo miedo, ¿no? ¿Cómo consideras tú que ha afectado el COVID al gremio de medicina, a los médicos en general, para bien y para mal? O sea, un análisis que nos pueda ayudar a entender qué impacto tuvo en el área de la salud. Bueno, una parte pues ya la dije, ¿no? Muchos se escondieron, muchos decidieron, no, yo no existo, yo ni siquiera soy médico y bye. Por miedo. Otros decidieron, no, yo sí, yo existo, yo aquí estoy. Al contrario, se prepararon más, decidieron sacar más investigaciones, artículos, ver más pacientes, o sea... Yo sé que estudiar medicina es una cosa de muchísima vocación y la vocación está muy relacionada con la identidad, es decir, justo, ¿no? Yo soy el doctor
y más allá de buscarlo desde un lugar del ego, esto es lo que yo hago porque es también lo que soy, ¿no? Y a partir de tantas muertes, porque pues el trabajo de ustedes es preservar la vida lo más que se pueda a través de tratamiento, un diagnóstico acertado, y a partir de tantas muertes no hubo, no sé, en tus colegas más cercanos o en ti, como esta sensación de impotencia de ¿y ahora qué soy? Porque pues estoy nada más acá regresando a lo que hacen los residentes, ¿no? Ustedes tenían que volver a tomar, o sea, cosas que ya no hacen los especialistas. Regresar otra vez y aún así darte cuenta de, no sé qué me estoy enfrentando, el tratamiento falló, se le complicó porque tenía 3 diagnósticos y me toca ir a otra camilla y otra camilla y otra camilla, y eso sí había camas. ¿Cómo impactó a nivel de esta identidad de soy médico y preservo a soy médico y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque... Tratamiento específico, pues no hay. Hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico al 100. Una pastilla que diga o sea, COVID. Así, efectivamente. Sería genial. No existe una pastilla específica. Bueno, prototipos sí, pero al 100 no. Yeah. Todo fue basado en signos, síntomas y qué sí, por qué. Y efectivamente, regresar a lo que bien dicen, a los libros. Vámonos a ver cómo ataca la enfermedad, a la fisiología, a la fisiopatología, que es cómo llega el virus al cuerpo, cómo está atacando. Y ahí es donde empezamos a meter ciertos medicamentos. Pero bueno, ya ahí empiezan las comorbilidades de cada uno de nosotros. Que si es diabético, hipertenso, la raza de cada persona, la edad, obesidad, todos los factores de riesgo que tenemos, ¿no? Sí. Niño, adulto, todo. Obviamente eso nos va limitando en cuanto... bueno, las alergias, obviamente, ¿no? Sí, claro. Me ve porque ando con y la yo, alergia. porque solo hoy amaneció. Es que esto es una indirecta. Nadie aquí sabe, pero hay una indirecta. Aquí solo hoy amaneció con mucho moco. Por pelo de gato. Me ve la nariz y dice, las alergias. La alergia. Sí, se sabe. Sí, claro, fue un puntito a mi favor. Tú muy bien, lo hizo muy bien. Lo utilicé muy bien. Bueno, todas estas comorbilidades se tienen que evaluar. Las vamos viendo y obviamente pues cada paciente es distinto. El tratamiento 100% se tiene que individualizar, no se da pues todo lo mismo a todos. En ocasiones sí, pero no siempre, no se generaliza. Sí. Que también facilitaría las cosas, ¿no? O sea, tienes una alergia, tómate un antialérgico y ya está, listo. Sí, claro. Entonces sugieres que, aunque el COVID ahora hay vacunas y todo, ahorita vamos a hablar un poco de las vacunas y lo que opinas sobre ellas, igual la gente tiene que atenderse, o sea, porque los síntomas ahora son más leves en muchos casos, pero ¿qué tanto es prudente que aunque sea leve, la gente no se esté atendiendo? ¿Qué opinas de eso? También ahí hay un grave error. Las complicaciones siguen existiendo, son mínimas porque efectivamente las vacunas para eso son, para minimizar las complicaciones que son el riesgo de caer a un hospital, de intubarte, de las neumonías, de las complicaciones cardíacas, infinidad de complicaciones que existen, tromboembolias, o sea, muchísimas complicaciones mortales que son las que las vacunas evitan. Bien, ya lo dijeron, ¿existe todavía COVID? Sí existe. Exacto. ¿Cómo nos damos cuenta? Son gripas, o sea, es una gripa, un simple moquito, ¿puede ser COVID? Sí, puede ser COVID. Una tos, ¿puede ser COVID? Sí, puede ser COVID. Ya yo me hice prueba, Y yo... ¿Nos podemos alejar de sol? Sí, nos podemos alejar. Boca, por favor. Me hice prueba. Pedir prueba también. Ya es negativa. Exacto. Ya es negativa, afortunadamente. Entonces, sí, sin duda hay que seguir, no hay que bajar la guardia, hay que seguir utilizando el cubrebocas. Obviamente los gobiernos van diciendo en qué momentos es conveniente el retiro de cada cubrebocas de las mascarillas. Sin embargo, yo también difiero a veces y yo a todos mis pacientes, Pierre es una de ellas, les digo que lo usen, que no se los quiten. Oye,
una pregunta fuera de contexto así de, ¿es buena paciente? Le pregunté al doctor, ¿es buena Híjole. paciente? Esto no lo vi venir, ¿eh? Esto es una Te improvisación. te Espero que se sorprendí. corte toda esta parte No del sé si podcast. corten este momento, No la pero... van a cortar porque sabes que esto se llama venganza. Sí, En el son- episodio son número en- 6 hizo cosas. que me marcaron. Y se las cobraré hoy. Piera hizo cosas y Piera las paga. Yo no soy tan mala paciente. Yo creo que es muy mala porque Híjole. yo, pues ella me llamaba, o sea, no sé, pero doctor, ¿es una buena paciente Piera? Real. Lo estoy pensando. Dentro de la No se ansiedad. acuerda, no se acuerda, tiene Estoy muchos. evaluando todo el contexto. todo el El contexto. El desarrollo de cómo... Sí. Emocionalmente yo creo que no, ¿no? O sea, creo que sí creo que se voló demasiado con lo del COVID, ¿cierto? Es que sí, emocionalmente sí se puso un poquito... Sí, sí, me... Y como Piera bien... Bueno, un bastante. Sí, porque, a ver, tú haces este trabajo en casa, ¿no? O sea, bueno, háblanos un poquito de eso antes de yo entrar como en ese contexto. Tú ibas, me estaban ahorita comentando que montaste como una especie de hospitalitos en las casas, ¿no? Sí, obviamente como la pandemia fue demasiado grande, se saturan los hospitales, tanto públicos como privados. Estoy en hospital tanto atendiendo en mi consultorio como en casa. Estar en un hospital tienes todo a tu disposición. Exacto. Terapias intensivas, intubas, o sea, todo a tu disposición. Pero no quiere decir que las personas te van a vivir, o sea... No Exacto. garantiza. No Una garantizas. garantía, sí. Exactamente. Y a pesar de eso, o sea, tanto pueden salir como pueden morir. En la casa, lo mismo. Pueden salir o pueden morir. Tienen menos garantía. Sí, ¿Por de qué? hecho. Porque no puedes intubarlos. O sea, una máquina para intubar a un paciente es costosa, muy costosa. Pues Pero ¿cuál es el Imposible. plus de la casa, entendiendo que hay diferencias? Hay, O el contra. O el contra, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente yo platicaba siempre con los familiares. Ya llévatelo al hospital o qué es lo que se va a decidir. Siempre, digo, no me dejarán mentir, Piera. Yo siempre lo platico con todos, con los familiares. Les digo, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo quieren llevarlo? No, pues es que todo aquí en familia, ¿no? Y a veces ellos mismos lo deciden, ¿no? Es que yo no me quiero ir a un hospital. La gente tenía miedo de ir a un hospital. Sí. Claro. Muchísimo miedo, o sea, a veces era más el miedo de ir a un hospital que quedarte en tu casa. Muchos de ellos incluso se recuperaron mejor en casa que en el hospital. Me tocaba ver personas que se iban al hospital y se daban de alta y se iban a su casa y ya Es que sí iban tiene un que poquito haber como mejor. uno, porque los hospitales en sí son deprimentes. Solitarios, Y mucho fríos. más en una Claro. situación donde hay hasta colas para ver si se desocupaba una cama, ¿no? Sí. Pero sí, en la sin duda. casa, a nivel emocional, y puedes usar el ejemplo de Piera. Sí. Sí, sin duda en está la ca- familia. Exacto, a nivel emocional para el médico, en este caso tú, había un nivel de afectación distinto. O sea, a ver, no sé si yo nunca he hecho como trabajo terapéutico en casa, o sea, yo nunca he ido a una casa a tratar, pero me parece como psicóloga me parecería muy interesante ver toda la dinámica. Yo sí lo he hecho, he ido a casa. Aunque yo nunca he Es visto. diferente. Sí, Es por supuesto. diferente. Y no lo he hecho y como que, ¿sabes? De repente uno dice, es interesante porque la casa habla de ti, ¿no? Esta casa, esto está hablando de ti, este cojín habla de ti, Puggy habla de ti. Y estás acá viendo el sufrimiento de Piera y el sufrimiento de... Igual vamos a dar contexto, ¿no? O sea, Ah, bueno, hablamos de sí. mí porque... No es porque ella sea Sí, acá no. el podcast, ¿verdad? O sea, yo para darles un poco de idea... Un no- poquito de contexto. Sí. Piera, pues, nos conocemos porque Piera fue mi paciente hace 2 años. como ¿no? 2 2 años, años, más o febrero. menos. Sí, ya 2 en años. en febrero. Y bueno, yo la conocí por su mamá y su abuelito. Pero también Ellos- por mi hermano, todos nos enfermamos. Bueno, toda su familia lamentablemente les dio COVID. Fui, los atendí. Tuvieron lamentablemente un desenlace en su familia. Pero la mayoría, o bueno, todos los demás están bien y salieron bien de COVID.
y yo, bueno, yo traté a todos. Puede ser específico, ¿eh? No hay un misterio, o sea, que mi abuelo murió y la circunstancia, o sea, puedo hablar de eso, tampoco... vaya, no es un tabú. No es un No es un tabú, tabú, sí, es un claro. tema sensible, pero no es un tema tabú. Y yo recuerdo mucho, ¿no? El episodio con mi abuelo, porque me acuerdo que el doc me decía, pues el último día, ¿no? Que veía la foto de mi abuela y te comentó, Sí. ella me está esperando. Y tú le dijiste, no diga eso, no sé qué, entonces, ¿no? Y eso es lo que me Y eso es lo refiero, bonito claro. de Es haberlo algo- despedido en casa. Yo estoy muy agradecida. Así por es. eso. Claro, y es a lo que yo voy. Eso no lo ves en el hospital. Exactamente, no le porque ves, en el ujú. hospital es algo más feo, es algo frío, se mueren Exacto, solos. exacto. O sea, en el hospital los vemos, por ejemplo, en el hospital privado pues están en sus habitaciones y su enfermera y nosotros los médicos los vamos viendo y pues lamentablemente en ocasiones pues vemos y ya no tienen signos vitales y pues fallece, ¿no? En los públicos pues hasta a veces el vecino de al lado se da cuenta que ya falleció. Ay, qué fuerte. Pero sí, o sea, y hay personas que conozco que estuvieron hospitalizadas que dicen, no, es que yo vi cuántos, nada más los tapaban y ya se los llevaban. Y es feo. Y en casa es muy distinto, porque se despiden, pueden estar con ellos hasta el último momento Pero hasta los últimos igual, minutos. a mí me parece que el COVID vino a replantear los duelos y las despedidas, porque, vaya, tampoco hay que satanizar el hospital, ¿no? También entiendo, o sea, si a mí me dicen que, por ejemplo, mi Claro, abuelo tenía claro. oportunidad de intubarse, hubiese sido la primera que dice, Claro. dale, Sí, por no supuesto. murió en casa por elección, murió en casa porque no había No Por había las lugar. opción, no había dónde circunstancias, atenderlo, o sea, entonces buscando lo mejor de lo peor, es que yo digo que bueno que murió en casa y no en un hospital si el destino igual era que muriera, pero yo me acuerdo y me impacta mucho y quisiera nombrarlo porque seguro mucha gente ha vivido lo mismo. Claro. Es la primera vez que se muere alguien que yo amo o una situación donde no puedo abrazar porque yo tenía COVID. Entonces es, wow, o Sí. sea, ¿quién me abraza? ¿Y a quién abrazo? Y entonces era un abrazo distante con mi mamá, y era un abrazo distante con mi hermano. Así es. Pero vino a replantear y lo importante del contacto, y aquí quiero hacer honor a qué importante cuando estamos en pérdida, el contacto físico Sí. o el contacto emocional para poder dar como esta contención. Y mira, yo no quiero decir que el COVID solo vino a joder la vida de todo el mundo, porque no, vino a romper también paradigmas donde qué tanto ya es momento de generar una nueva forma de vivir el duelo y entendiendo cuáles son los pros, entendiendo cuáles son las cosas que contribuyen a favor, Así pero o sea, creo que estamos como sociedad muy casados con el, si no me despedí, no lo supero, si no lo vi por última vez, no lo logro cerrar. Y ¿saben qué? La muerte es la muerte, y no hay que cerrarla necesariamente desde una despedida como la mía, Así incluso abrirnos al hecho de que la muerte es un evento inevitable y que no necesariamente hay que idealizar lo que es una buena muerte o una mala forma de morir. Pero fíjate que estos eventos que se dan me hacen recordar que en tanatología hay algo que dice que hay muertes que pueden ser amigables, ¿no? Y justamente el que haya sido una opción que abuelo muriera en casa y no en el hospital, frío, solitario y todo esto, es también el espacio de voy a hacer algo con lo que tengo, ¿no? Entonces Lo mejor que puedo. No, exactamente. No puedo abrazar, pero tengo la oportunidad de, por ejemplo, con el doc, hablar de, en efecto, mi abuelita falleció hace tanto tiempo y entonces ahorita ya ellos se van a reencontrar. O sea, tener también nuevos lugares desde donde se pueda vivir el duelo sin que implique el ritual. Sin quitarle tampoco la importancia, porque los rituales existen para algo, ¿no? Pero claro. hay una frase que dice una tanatóloga que me gusta mucho, y es, cuando alguien se muere, no pueden quedar dos muertos en vida. O sea, tú, como sufriente, como doliente, tienes que echarle, ¿no? O sea, como sea. Entonces, entiendo como el lugar desde donde se viva el duelo, y entiendo que el COVID no solamente vino a replantearnos
el tema con los duelos, sino el tema con lo humano, ¿no? Y quisiéramos preguntarte, Doc, si tú has visto algún cambio en el gremio de médicos, y no sé si después nosotros hablamos de como del cambio del gremio de psicólogos, pero en el gremio de médicos con este tema de salvamos vidas, ¿no? Y todo esto, ¿tú has visto algún cambio post-COVID? Para bien o para mal. Exacto, O sea. post-COVID en cómo se vive el ejercicio médico, en lo humano, sobre todo en la parte humana. Sí, en ambos, o sea, hay algunos médicos que eran un poquito desapegados, un poquito inhumanos. Sí, es que hay Pero de dijo todos. poquito, fue sutil. Hay de todos, hay de todos. Es que para qué. No, tú Digo, dilo. todos lo sabemos. Mira, Hay médicos, este podcast se llama Hablamos Claro. Esto es hay Hablamos hay las médicos, Netas, se llama así. hay médicos que no nacieron para ser médicos, y hay médicos que híjole, son demasiado médicos. Que bájale Dices, a tu oye, mediciosidad. ya bájale tantito, o sea, van hasta su casa. No es cierto. No es Como cierto. ciertos casos. Como algunos. Hay ciertos doctores, ¿verdad? No, como no es ciertos doctores. Unos se hicieron un poquito más humanos, se humanizaron más con sus pacientes, con su gente, incluso con su familia. Otros de plano se desapegaron mucho. Siento que los jóvenes se desapegaron un poquito más. No generalizo. Médicos jóvenes. Ajá, médicos jóvenes recién egresados, como de mi generación más o menos, se desapegaron un poquito. No generalizo porque Claro, obviamente, claro. Hay sus excepciones. Claro, pero y médicos ya de los que de edades trayectoria. avanzados, de mucha trayectoria, fueron los que más humanos se volvieron. Siento, o bueno, es lo Es que tu mi percepción. sí, es lo que mi perspectiva Y ha dado. personalizándolo, Doc, a ti, ¿en qué aspecto te...? Híjole, digo, me conocen un poquito y soy súper humano con mis pacientes. Mucho. ¿Eso es cierto, Soy excesivamente humano. Lo valido. Luego les mando mensaje a media, o sea, les digo, cita en 7 días, al tercer día, ¿cómo estás? Sí, total. Y eso, O sea, búsquense un médico sí, que les no. pregunten cómo vas y búsquense un médico No que... siempre, no siempre. Búsquenselo a él. No siempre aplica. Placa, pero- cosito. Fleca. Fleca. Pero sí, muchos. Sí, o sea, sí generaba algún cambio en ti como paciente tener ahí como el Sobre doctor. todo en COVID, el sentir que me respondieras un mensaje o el cómo vas, porque además yo estaba aislada en un cuarto, porque esto es una enfermedad que Sí. te aísla de todo. Y el que te manden un mensaje y que tu doctor, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo...? A mí me marcó una pauta Ok. y una diferencia importante entre... Luego les decía, no, porque luego les marcan, o sea, no, mejor un mensaje. Sí, más práctico. Luego les decía, no me hables, o sea, mándame un mensaje porque te agitas y luego me marcan o me mandan notas de voz. De voz. No. Mándame un mensaje, yo te leo, te doy tu tiempo y listo. Pero ya Era eras más. así, ¿no? O el COVID también lo Creo que incrementó. sí me hice un poquito más, o sea, Ok. ya era, pero sí me hice un poquito más Ok. humano todavía. Y oye, a nivel ya como de práctica, ¿no? Sé que usaban como estos trajesotes, que la verdad, Sí. Doc, o sea, uno lo veía desde afuera, a mí no me ha dado COVID hasta ahora, pues, y yo veía desde afuera así las fotos y todo esto, y era dramático, o sea, yo veía a los médicos así, yo decía, es que no hay que socializar más nunca en la vida, porque era, no, los lentes, el cubrebocas N, no sé cuánto, y toda esta cosa de traje, yo me imagino que generó mucho cansancio, ¿no? O sea, no llegaba un momento en que tú decías, ¿para qué escogí esta carrera? Sí. Yo estuve 3 meses nada más en áreas COVID de ese Emergencia, estilo. ujú. Sí. Después ya no renové mi contrato, me salí y me dediqué a la parte privada. Ok. Pero efectivamente, el llegar, colocarte bueno, llegábamos, nos poníamos la pijama quirúrgica y colocarte todo Sí, era un ritual. Era un Para ritual. vestirte, porque incluso nos tenemos que ayudar en ocasiones para vestirnos, bueno, siempre para vestirnos, que doble enguantado, o sea,
sí eran muchas prendas, y luego el calor del lugar, claro. las personas, más el calor del traje, era impresionante. O sea, la pérdida de peso es cañona. O sea, todavía existen las áreas COVID, son contaditas, pero existen. Y en otros países todavía hay. Pero sí es feo. O sea, y es traumático porque no puedes respirar bien. O sea, estar ahí con cubrebocas, metido no puedes ahí porque estás metido bien. en ese traje. Claro, sudas, o sea, la Sí. verdad es que o sea, los 2 minutos ya estás sudando, ya te sientes desesperado, y tener el traje 8 horas de tu jornada, o a veces más, Sí. es desesperante, muy desesperante. Ya después, digo, te vas acostumbrando, pero no, los primeros minutos es feo. Cuando te lo vas quitando, obviamente, también es un protocolo para irte lo quitando, no nada más es... Claro. Ya me lo quito te y lo ya me guantes. voy a mi casa, no. También es un protocolo de irte quitando guantes, te vas lavando las manos con alcohol gel y todo. También es un protocolo. Y después de eso, cierto miedo. A mí me daba cierto miedo llegar a mi casa, de hecho en esos momentos no llegaba a mi casa. Justo pero no llegaba, no por mí o por eso, por mi familia. O sea, me daba miedo Sí. llegar con mi gente. Mis papás fuman, entonces dije no. Sí me dio miedo dije no, con ellos no. Cambiaste tu Entonces, rutina. sí, dije no, mejor. Cambias muchos hábitos. Sí, claro, que eran normal. Y eso generó también en los médicos un distanciamiento. O sea, yo sé que hubo médicos que tenían un año completo sin ver a su familia porque decían, mira, ¿sabes qué? Yo no los voy a exponer. Y por eso es que a nosotros nos pareció interesante, o sea, escuchar tu versión, porque es demasiada emoción para una sola persona, no un grupo, una sola persona, que aparte tiene la responsabilidad de hacer que los demás conserven la vida, ¿no? Pero esta parte emocional del médico, que muchas veces los mismos médicos no lo toman en cuenta, porque pues X, ¿no? Sí. Ahí o sea, no tenían los médicos ni siquiera el llegar a casa y tener mamá, papá, hermanos, abrazarse y tú Así poder es. decirle, ¿sabes qué? Hoy fue un día fatal. Hoy me fue así. Exacto, no lo tenían, ¿no? Eso. No, de hecho no existe en muchos casos para algunos de mis compañeros, porque todavía pues digo, no los he visto a muchos, pero los veo, ¿no? En redes sociales es tan grande que los ves y no tuvieron esa oportunidad, se salieron de su casa justo por esa parte, de la parte laboral de COVID, hacen la residencia y se van a la residencia, entonces dejaron de vivir con sus papás, por ejemplo, en tiempos de COVID, 2 años, se pusieron a trabajar en áreas COVID 2 años, y de ahí hacen la residencia y se van a otro estado, y pues ya es todo ese tiempo, ¿no? Y efectivamente, bien lo comentan, a veces pues las personas no piensan en cómo está el médico, psicológicamente o personalmente. Emocional. Y tampoco lo preguntan en cómo Pero está usted, doctor. Ajá, o cómo puedo ser un paciente más fácil y no un paciente abrumador, ¿no? Así No hay es. esa conciencia del paciente. Sí, porque el doctor es el que, usted es Tú el me que sabe. tienes que resolver. A veces, Usted a es el que veces sabe. asumimos que él tiene que estar bien, o sea. Sí. Y no es cierto. Y no Sí es cierto. A veces uno también está mal qué y de bueno. malas, ¿no? No, y además que es una situación que nos tocó a todos. Entonces, ahorita que te escucho, la empatía en este caso no solo con los doctores, sino con todos los que estamos en el gremio de la salud, Claro. a mí me hizo replantearme cómo, o sea, toda la vida me habían dicho, no puedes llorar con un paciente, no puedes llorar. Siempre ha sido como un Sí. estandarte en psicología, Sí, pero después de justo. haber vivido lo de mi abuelo y mi trastorno de ansiedad, ahorita hablaremos de los trastornos relacionados con el COVID, hubo 2 pacientes que yo me lo permití y dije, ¿saben qué? Métanse el libro en algún lugar Claro. que corresponda, pero esto es demasiado abrumador. Sí. Y claro que te gana la vocación y claro que voy a seguir ayudando, pero tampoco me descuido yo. Y ha sido una de las sesiones más hermosas, te lo he contado, donde yo me he permitido contactar con mis lágrimas
no a lo mejor un llanto desenfrenado, pero sí desde mis lágrimas de empatía de entiendo tu dolor, yo viví lo mismo, pero aquí estoy para ayudarte. Entonces es un tipo de contacto profesional donde queremos que entiendan que nosotros no estamos tampoco exentos y que estamos perfectos para poderlos atender. Claro. Y que es una forma también de ver las afectaciones que ha tenido el COVID, o sea, el post-COVID, en la práctica de muchas profesiones. Yo recuerdo que tuve una paciente también, que fue la primera paciente que atendí que acababa de fallecer su esposo y bueno, obviamente la sesión fue en línea, te lo conté, escucharla, yo no lloré porque, y lo voy a decir, pues uno está así en la sesión en línea y entonces yo agarré y me empecé a hacer así como en el dedo, ¿sabes? O sea, escuchándola, presionar aquí mi dedo, o sea, con mi uña, porque ella era la que me contaba de que el médico dijo, voy a hacer algo inusual, pues sí, el señor se va a morir, y el médico le prestó el teléfono a su esposo, y este señor tenía 38 años, o sea, 38, 40, era como de, no, pues él la va a superar porque somos jóvenes, y resulta que cuando ella recibe la llamada del teléfono del médico, él le dice, ponme en altavoz, ella encerrada porque también tenía COVID, entonces era como, ¿cómo te pongo? Bueno, pon el teléfono afuera, necesito despedirme de los niños. O sea, perdón, pero no hay una forma de verdad en la que tú puedas escuchar eso y deshumanizarte o, ¿sabes? Escindirte y decir, ay, con eso, ¿cómo te sientes? O sea, no, creo que no. Y no lloré, pero tuve que... Pero te perforaste un dedo. Es más, este dedo no es real. Tiene un implante de dedo a raíz de esa terapia. Tuve que presionarme para poder escuchar todo lo que ella tenía que decir y cómo tampoco pudo vivir porque ella tenía COVID. Entonces fue, ¿sabes? No hubo entierro, no hubo abrazo, no hubo... Creo que a veces tenemos poderes sobrehumanos. Y no hubo despedida. Mira qué bonito. Me gusta, te la compro. ¡Qué bonito! Tenemos poderes sobrehumanos. Todo el personal de salud. Enfermeras, médicos, todo el gremio. Sí, ya todos. Todos tenemos poderes post-COVID, ¿no? Son como las consecuencias emocionales de una pandemia. O sea, es que creo que no nos quedaba claro, y yo creo que por medio negación, el significado de estamos en pandemia, ¿sabes? O sea, esto es una cosa mundial, esto no había pasado, no todo el mundo ha vivido una pandemia, y nos tocó. Y a todos, en todos los rincones. Creas, no creas, si creas, a todos nos tocó el COVID de una forma particular. Así es. Hablando un poco del tema emocional, ¿qué opinas sobre los trastornos que se generaron por la enfermedad y también derivados emocionales y también por la situación que se tuvo que vivir? ¿Y qué relación hay? O sea, ¿solamente fue un evento tan estresante que desarrollas un trastorno tipo depresión, ansiedad, obsesivo-compulsivo, o también el COVID tiene una predisposición para que lo generes? Ok, aquí hay de las dos. Tanto COVID tiene una predisposición para generarlo como la misma pandemia, o sea, bueno, pues sí, la pandemia generarlo. ¿Por qué? COVID afecta tanto sistema nervioso, bueno, todo, es un proceso inflamatorio generalizado. Por lo tanto, obviamente, pues afecta al sistema nervioso. Claro. Entonces, obviamente, si ya tenemos cierta predisposición a ansiedad, depresión o algo, más la inflamación que pues se puede generar, o incluso si ya tenía ciertos diagnósticos, esquizofrenia o cualquier otro diagnóstico, puede alterar lo acelera. Lo precipita, ¿no? Sí, es más, hay personas que estaban controladas, que se descontrolaban, pues sí pasaba. Y había que modificar dosis de medicamentos porque pues era necesario. Pero también están las personas que por la propia pandemia fue tanto el estrés que les generó, que esté el estrés, bueno, en médicos, por ejemplo, o en profesionales, estrés postraumático, que es muchísimo. En pacientes, ansiedad es el más frecuente. El pan de cada día, ¿no? Sí, digo para ustedes. Sí. ¿Piera?
¿Que Piera también? ¿O qué No. Qué grosera, no me estabas No, señalando. o porque no sé, digo. Sol siempre me ataca, es horrible. O digo, sí, yo creo que sí, tal vez. Pero obviando el ataque Obviando el público ataque. de Sol, sí, claro, cuántos trastornos se derivaron tanto de la enfermedad que es inflamatoria, qué bueno que lo aclaras, porque también hay una inflamación en el cerebro, o sea, hay una inflamación en todos los Que órganos. es real, Que claro. es real, y entonces ya no sabes si primero fue el huevo o la gallina, y allí termino de complementar la idea que les dije de que a mí me dio un trastorno de ansiedad, y yo en la vida había vivido una cosa tan espantosa, porque además una cosa es saber los síntomas y otra cosa es vivir los síntomas. Sí. Cuando yo comienzo... Pero cuenta que viviste. El día antes de que me dieran la prueba, el resultado de mi prueba post-COVID, yo no sabía si estaba positiva o negativa, ya había vivido lo de mi abuelo, ya había vivido lo de los hospitales, ya había vivido que no había, por la ambulancia, recorrió todos los sitios y no había atención hospitalaria. Y entonces también hay que decir que las ambulancias se mancharon, como dicen acá, porque era... Sí, muchísimo. ¿Tienes COVID? Mira, ya no es tanto, no son 9,000 pesos, son 27,000, y son 27,000 por traslado, y termina siendo una cuenta estratosférica, que ¿qué le dices al de la ambulancia? Saca a la persona que mi abuelo había convulsionado, tenía el pulmón súper mal, lo pagas, ni modo. Entonces, todo eso a mí me generó una... Y además, aislada, con COVID, que nadie me pudiera dar no voy a decir la palabra, un abrazo Un grito o abrazo. contención, me sentía tan abrumada, y entonces ya yo, según estaba bien con el COVID, a mí me dio peor el post-COVID que el COVID, o sea, y entonces comienzo a sentir una cosa en el pecho, me falta el aire, temblores involuntarios en las piernas, adormecimiento de los brazos, se me estaba nublando la vista y me afectaba la respiración. Esos son síntomas de un trastorno de ataque de pánico, para que lo sepan por si acaso a ustedes les ocurre. Yo no sabía qué me estaba pasando porque yo no sabía si era negativa. Y la sensación, y es bueno que lo diga, me voy a morir. Tenía un pensamiento obsesivo recurrente de Me voy a morir. Entonces le digo a mi esposo, oye, me voy a morir. Llama a alguien, y comencé a tener esta idea de... Yo sabía que los hospitales estaban full, y estaba todo el boom de que la gente se moría en el hospital, y yo, no me lleves al hospital, no me lleves al hospital. Horrible. Escucho a la cardióloga que le dice, tiene un ataque de pánico. Plin, digo, claro, pero es como si me dijeras, ajá, y luego la cabeza seguía sola. O sea, porque lo conozca no quiere decir que lo puedes regular. Mira, claro, ¿cómo? O sea, ojalá fuese así, ¿no? O sea, y allí es donde les invitamos a sean responsables con sus síntomas. Yo al día siguiente estaba ya en con terapia. Rivotril, con terapia, con todo, donde dije, esto me sobrepasa. Aprendan a decir cuando algo les sobrepasa y no lo conviertan en ultra grave si ya es grave. Y entonces allí me di todo mi reposo y todo mi proceso. Yo me tenía que dar masajes en el pecho para poder llorar, porque también es bueno decirles que desde lo corporal a veces es tanto lo que retenemos que yo no lloraba, o sea, yo lo tenía, el dolor de pecho que tenía también era emocional, y mi esposo me daba masajes en el pecho para poder llorar. Y cómo el acompañamiento y la empatía ayuda a que puedas tener una mejor evolución en circunstancias donde hay un trastorno. No abandonen a las personas, más bien denle compañía y acercamiento y atiéndanse. Y no se cuestionen la duración, ¿no? O sea, porque yo he tenido pacientes que dicen, pero bueno, ¿y hasta cuándo me duele esto? ¿No? En caso de las pérdidas familiares. O sea, Sol, volví a tener una crisis, ¿y hasta cuándo me dura esto? ¿Y hasta cuándo? Porque yo he leído que un duelo 6 meses, entonces no se cuestionen los duelos y tampoco los síntomas. O sea, cuestiónenselos desde un lugar del hacer. Voy a hacer algo, me voy a ocupar, voy al médico, voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Pero si yo satanizo el síntoma, o si yo soy todopoderoso y creo que esto yo lo puedo manejar porque yo escuché un podcast de trastorno, y están siendo irresponsables con ustedes. No hay un tiempo, o sea, yo me imagino que tú jamás en la vida pensaste que te podía dar un ataque de pánico. Nunca. O sea, jamás. Entonces, o usted... Bueno, perdona. Usted, señor Don Luis. Y usted. Señor. Y tú, Luis Iván. Ahora soy el señor. Pues sí, la verdad, Ella perdóname. lleva 15 años ahí donde lo ves. Lo que pasa es que el Botox le ha ayudado. Lo que pasa es que cirujanos rasgarme la piel. plásticos. Desde que perdió los dedos por los casos de COVID. Pero yo creo que el tomar en cuenta
las emociones hace que por favor le demos un protagonismo. Y te quería preguntar, porque uno psicológicamente, yo también busqué mi terapia y sé que muchos colegas empezaron nuevamente sus procesos terapéuticos porque era muy fuerte estar escuchando todos los días casos de ansiedad, ataques de pánico y tú quedarte sola en tu casa diciendo, Dios mío, ¿ahora qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? Nosotros somos responsables con nuestras emociones, pero sé que el gremio de los médicos de repente no tienen como mucho esta responsabilidad. ¿Tú crees que post-COVID los médicos ahorita, ¿no? O sea, sean más capaces de decir cuándo no, cuándo un caso me está afectando demasiado y lo dejo, porque nosotros lo podemos hacer, cuándo los casos me están rebasando y tú lo hiciste, ¿no? Tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Emergencias, yo prefiero ir a los hogares, pero en tu gremio sientes que la emoción ya tiene un lugar, que lo apalabran, que lo ponen es afuera. Un poquito complicado ahí de explicarlo. En lo personal sí sé decidir o sí sé identificar en qué momento un paciente ya no lo puedo llegar a atender porque ya me está lastimando a mí. O sea, puedo decir, no, ¿sabes qué? No, ya, espérame. Mejor ¿te pasó con algún caso de COVID, Luis? No, bueno, sí, con un niño, pero con un niño, justamente, solamente fue un niño. ¿Nos quieres contar? Bueno, fue nada más, es que no fue mucho, o sea, lo vi nada más fueron 2 consultas, pero estaba deteriorándose mucho. Me empezó a pegar un poquito, porque tenía mucho parecido con uno de mis primos, entonces como que sentí feo, dije, híjole, se parece mucho a mi primo, pero fue como que lo visualicé, nada más, dije, ay, se parece a mi primo, yo sabía que no era mi primo, pero se parecía, ¿no? No tenían mucho recurso económico, lo vi la primera consulta, de hecho no les cobré, la segunda consulta lo vi, no mejoró para nada, los iba a ver una tercera, pero ya vi la radiografía y no mejoraba, o sea, estaba muy fea, y de hecho a él lo mandé al Instituto Nacional de Pediatría porque ahí sí lo ayudaron. Pero ahí vi esa limitante, o sea, lo visualicé como uno de mis familiares. Claro. Y dije, no, espérate, o sea, me pega, no puedes, o sea, no puedes, te está afectando y te está limitando. O sea, yo mismo me di cuenta, me está limitando en mi diagnóstico, me está limitando en mi tratamiento, no me está dejando ir más allá de, espérate, ya no puedes hacer más, déjalo, o sea, pide ayuda. Entonces mejor vete a tal lugar, y le di la receta, vete a tal lugar, así. No puedo hacerlo. No, pues muy bien. Pero muchos médicos no están. Exactamente. Exacto. Pero el ego, la verdad es que aquí la mayoría de mis colegas no aplica. O sea, somos todos poderosos, somos semidioses, estamos bajados del Olimpo. Zeus obvio, o sea, nos mandó pulir. Zeus, Hipócrates y todas las... Claro, entonces pero también hay que decir que es positivo, porque es una profesión donde es necesario claro. siempre marcar nuestro y digo, lo hacemos todos, pero también tenemos nuestro lado humano y no hay que separar ese lado humano. Claro. Y creo que necesita, exacto, que es lo que necesita un poquito más de conciencia, yo siento, ¿no? Porque la verdad es que, no sé, estadísticamente no es como muy conocido, y no voy a hablar solamente de los médicos, los abogados, que médicos, abogados, estos cargos o estas profesiones que tienen como tu libertad depende de mí, tu salud depende de mí, ¿no? Endiosamiento, no van a terapia porque dicen, no, pues yo no voy a ir a hablar de mis emociones para allá. Pero sí hubo mucho agotamiento, ¿no? Emocional. Que tuvo que haberse puesto en un lugar, y por eso simplemente es como tu gremio ahora cree más en la psicología, por ponerte el ejemplo. Tu gremio cree más ahora en lo emocional. Sí cree más, pero para el paciente, no para el médico. Ah, mira. No, sí, claro.
A veces, sí, no. Tú lo necesitas, yo no. Sí, es que sigue el ego médico, o sea, siempre va a seguir mucho, o sea. Hay que hablar del ego de los profesionales. Yo creo que sí, sería un muy buen podcast también. Te invitaríamos. Te invitaríamos Para ese próximo capítulo. Claro que sí. Igual para ir cerrando, yo nada más quiero dejar en la mesa la importancia de la higiene mental. Es un concepto muy bueno para que no solamente en circunstancia COVID, sino en la vida nosotros estemos un poco blindados y fortalecidos para que cualquier circunstancia adversa que puede ser impredecible o tal vez predecible, tengamos los recursos, tener las fortalezas y las herramientas para lidiar con la vida, porque la vida está llena de cosas muy bonitas, pero también está llena de mucha caca y mucha porquería, y necesitas estar preparado para lo que sea que llegue y no esperar a que llegue para prepararte. Entonces, les dejo aquí como reflexión el ir a terapia o hacer cosas que te vuelvan higiénico, emocional y mentalmente, no es solamente para enfrentarte a una situación en específico, es porque la vida va a tener un montón de cosas donde te vas a exponer y a requerir tener fortaleza yoica. Sí. Entonces se los dejo allí como una recomendación para que puedan, ojalá tomarlo en cuenta, ¿no, Sol? Claro, y me parece también muy propicio que yo lo siento así, tú y yo lo hemos hablado, esto de agradecer a una enfermedad, agradecer a una pandemia cuando hubo tantas desgracias. Yo no me identifico con el agradecimiento al COVID, pero sí me identifico con la resignificación que le hemos dado. Yo relaboré mi carrera, tú relaboraste duelos, relaboraste pérdida, relaboraste tu profesión, exacto. No, porque digo, afortunadamente en mi familia no hubo casos, ¿no? Entonces yo lo viví siempre desde afuera, pero me hizo replantear mi carrera, mi profesión y personalmente decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer ahora, no? Y esta forma en la que nosotros como humanos empezamos a decir, sí soy más que la pandemia, pero no por eso le agradezco, porque creo que se confundieron algunos términos. Entonces no hay que agradecer un desastre mundial, pero sí tal vez agradecernos a nosotros la capacidad que tuvimos para ponernos encima de esta desgracia, ¿no, Doc? ¿Quieres compartir algo para cerrar, alguna reflexión o recomendación para todos nuestros fans? ¡Melendísimos pierinos! Ajá. Bueno, lo que siempre les digo a todos, que a pesar de que digan que ya no existe el COVID, ya no hay, porque siguen diciendo que nunca existió. No puedo tengo gente, sí, te lo juro. tengo si mucha eso, gente. No nos siga escuchando en este podcast porque sí eso me está pasa, muy grueso. Sí me pasa. Trabajo en un hospital, no voy a decir en cuál, pero es un hospital, híjole, no es el Ángeles del Pedregal, pero también tiene el nombre de Ángeles. Es un ángel. Es un ángel anónimo. Es un ángel anónimo, que llegan personas que pues de todo tipo de economía, claro, que no están vacunados, que dicen, es que yo no creo en esto. Qué fuerte. Y llegan con COVID. Y dices, bueno, es que yo no creía. Bueno, ok, ¿y te vas a vacunar? No, pues ahora sí. Pero también llegan los que te dicen, no, yo no pienso vacunarme, aunque sí sé que tengo COVID. Okay. Mira. Entonces les recomiendo a todos, vacúnense si no están vacunados. Les van a ayudar de muchísimo. Usen el cubrebocas hasta que de plano ya no exista o no haya casos o estén muy nulo. Higiene pues personal, lavado de manos adecuado, uso de gel, trabajo y escuela pues es necesario, ¿no? Pero claro, tienen que ir y tenemos que trabajar, pero lavado de manos adecuado y todo, uso de gel antibacterial. ¿Y a los médicos qué les dirías? Y a los médicos, humanícense con sus pacientes, nada más. Nada más, es lo único. Seamos más, tengamos más humanidad con ellos. Nos necesitan escuchar. Es lo Muchas único. gracias. Oye, qué tierno final, ¿eh? Sí, muy bonito. Momento virtuoso se llama en nuestro podcast. Y ¿viste el silencio reflexivo? No, tú. Nos necesitan escuchar. Me gustó, me gustó. Muchas gracias, Luis. Por haber venido, de verdad. No, gracias por invitarme. ¿Por qué le cambian el nombre? Se me hace que tiene cara Luis Iván y no es... Ay, no Luis es... Iván es mi papá. Vamos a invitar a mi papá mejor. De hecho, no sabía. Sí, mi papá o se sea, llama te lo Luis dije Iván. porque... Ya, Qué fuerte. yo creo que ella sabía.
Sí, no, este momento está muy extraño. Este momento Creo está muy que debería sincronístico. darle terapia, aquí hay una señal, pero ya se entenderán ustedes. No sé por qué sabe cómo se llama mi papá. Está fuerte, está fuerte. Raro. Creo que Le voy a hablar a mi papá. No. Ay, todavía no he visto la pleca. ¡Leca! Pero bueno, muchas gracias. Ya lo saben. Like, Suscribirse. compartir Comentarios y mencionarnos en sus historias. y en sus vidas. Y Ay, ¿ya viste? Qué buena recomendación. por favor, quédense en la vida de Piera. Piera parece que los necesita. Gracias por haber estado en este episodio. Si se quedaron hasta el final, gracias, Doc, por habernos acompañado. Y nos Gracias. vemos en un próximo episodio. Síganlo, ahí les dejamos sus redes sociales para Ahí que tiene su puedan... pleca. Síganme. Síganlo para ver si necesitan una consulta en casa. Gracias por venir, gracias por vernos. Adiós. Adiósito.